Gracias, bendiciones para todos. Recuerdo ese día, recuerdo el día que estuve con ustedes por dos ocasiones, ya hace casi un año o más. Desde ese entonces estuve estudiando de manera virtual un curso llamado Misionero Integral en Psicología Bíblica. Entonces, después de capacitarme en Country Life aquí en República Dominicana, en Vallaguana, como misionera integral en el área, en coach de vida, en el área solamente de salud física, aprendimos ahora el cuidado de la mente y hemos crecido mucho, gracias a Dios. Esta semana estuvimos dando unas conferencias evangelísticas. No estamos en la montaña, bajamos de la montaña a compartir el evangelio con estas personas y todavía estamos por acá en la capital de República Dominicana. Y agradecidos de Dios que podemos compartir con ustedes esta tarde, escuchando todas las peticiones que hicieron y rogando también, porque sé que las promesas de Dios tienen mucho poder, tienen mucho poder. Y de hecho, ese es el tema que traigo a tratar con ustedes, las promesas de Dios, porque creo que aunque las sabemos, aunque hemos estado aprendiéndolas, las repetimos, todavía no entendemos lo que hay detrás de cada promesa escrita en la Biblia. Y hoy yo vengo a traerles un instrumento de sanidad, no solamente física, sino también de sanidad mental y un instrumento de desarrollo del carácter, que son las promesas de Dios. Yo quisiera compartir mi pantalla porque tengo una presentación, vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía, si el anfitrión me lo permite. Vale, muchas gracias. Muy bien. Saben, durante el curso yo he aprendido que así como y me encantó la hermana que estuvo antes de mí dando unos consejitos de salud física, porque hablaba del sueño, hablaba de comer de manera natural, lo más orgánico posible. Ok, aquí tengo. Ok. Hablaba de comer lo más orgánico posible, lo más natural posible. Y, ok, enviado. Me confirmas recibido. Y bueno, entonces aprendí en el curso que hay leyes de salud mental también. Hay 10 leyes de salud mental y hay un acrónimo que dan nombre a cada una de esas 10 leyes. Y yo vengo a hablar de una de ellas. Las 10 leyes son la victoria, ese es el acrónimo, la victoria. Así como conocemos de manera popular el acrónimo adelante para hablar de los 8 remedios naturales: agua, descanso, ejercicio, luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperancia y la confianza en Dios, la fe. Así también la victoria, son 10 leyes que nos pueden ayudar, que Dios dejó, ¿verdad? Como leyes y principios de salud mental. Y uno de esos principios, la I de la victoria, la segunda I, es inscribir las promesas de Dios. Por eso el texto que nos dice que las grabemos, que las podamos escribir en las tablas de nuestro corazón. Estos principios que les digo de la victoria, ustedes también lo pueden encontrar leyendo el libro Ministerio de Curación, el capítulo La cura mental. Ese es un libro ese capítulo nos aporta muchos consejos para la salud mental. Y dentro de ese texto, dentro de esa cita de Ministerio de Curación, en la primera diapositiva, y Perla, muchas gracias por tu ayuda, tenemos una cita que dice lo siguiente: en toda prueba, si recurrimos a Él, Cristo nos dará su ayuda. Y cuando le escuché sus peticiones, me acordé de estas citas, porque todas las peticiones que hicieron, la mayoría son situaciones de pruebas. Aún un proyecto es una prueba, es un desafío que tenemos. Y entonces esta es la promesa de entrada que Dios les dé a todos ustedes esta tarde. Cristo les dará su ayuda si recurren a Él.
Y dice, sus ojos se abrirán para discernir las promesas de curación, promesas de sanación que hay en la palabra de Dios. O sea, toda promesa escrita en la Biblia es una promesa de sanación, de curación. Y desde ahora empiece a buscar en su almacén mental una promesa de la Biblia que Dios haya hecho, una promesa que usted haya sentido que Dios la hizo para una situación específica. Y de hecho, en las situaciones que estás viviendo en este momento, pídele al Señor en oración, Señor, dame una promesa en la que yo pueda meditar, en la que yo pueda pensar cuando venga la prueba para yo poder sentir curación, no solamente física, sino curación mental, para que no haya preocupación por la situación que esté viviendo, para que no haya ansiedad, para que no haya tristeza, para que haya paz. Así que son promesas que curan la mente, pero también curan el cuerpo. Y lo bueno de estas promesas, la siguiente diapositiva dice, que la Biblia en todo su esplendor, todas sus palabras, no solamente las promesas, la Biblia, cada capítulo de ella es un instrumento de transformación del carácter. Dice esta cita de mente, carácter y personalidad. Los que abren sus corazones para recibir la verdad percibirán que la palabra de Dios es el gran instrumento en la transformación del carácter. El que abre su corazón para recibir a Cristo y Cristo viene con su palabra que es verdad, recibe palabras de transformación del carácter, ese carácter que debemos de cada día hacerlo más semejante a Jesús para entonces estar preparados para entrar en el reino de los cielos. Así que de manera definitiva, pueden pasar a la siguiente diapositiva, gracias. La idea es que usemos las promesas de Dios. Primero para aprender a pensar bien, porque en la salud mental, en la psicología bíblica, lo que buscamos es eso, pensar bien. Y si usted piensa bien, va a sentir correctamente, porque detrás de una emoción o de una conducta, primero están los pensamientos. Y ya ese sería otro lindo tema que pudiéramos tratar, la importancia de los pensamientos. Pero bueno, podemos continuar. Fíjense que en el modelo cognitivo que se nos enseña en terapia cognitivo-conductual, es una de las terapias más alineadas con lo que la Biblia enseña acerca de la salud mental. Se nos dice, puedes continuar, que las creencias, eso es los pensamientos centrales que tenemos en nuestra mente, que nos identifica, que nos definen, esas creencias determinan las consecuencias aún más que los eventos que nos suceden. O sea, yo estoy viviendo una prueba, una situación. Todas sus peticiones son situaciones diferentes y cada uno percibe esa situación en una forma diferente. Perla creo que dijo que tenía un proyecto. El hermano que oró por su familia en Venezuela. Cada uno tiene una situación diferente, pero otros pueden coincidir en peticiones parecidas porque oran por salud, porque son peticiones por la familia y son bien parecidas. Pero individualmente cada quien percibe la petición según lo que hay en su mente, según sus creencias. Y la emoción o el comportamiento que surge en medio de la situación depende de lo que piensa. Y por eso es muy importante lo que pensamos. Y lo que vamos a aprender en este tema de hoy es cómo lograr que lo que yo piense esté alineado a una promesa de la Biblia, que lo que yo piense en medio de la situación que pudiera causarme ansiedad, que pudiera causarme o llevarme por el camino de la depresión, de la preocupación, que en vez de pensar esto, cuando surjan las situaciones en nuestra vida, que surgirán siempre, nuestra mente pueda estar conectada con una promesa y surja de manera natural esa promesa. Por ejemplo, con mi hijo de 4 años. Estamos viviendo a veces situaciones en donde él no quiere arriesgarse.
tiene miedo literalmente, no quiere enfrentar algún insecto o algún animal grande donde vivimos, hay vacas a veces alrededor y antes le tenía mucho miedo. Y entonces yo le tengo una promesa corta de la Biblia en palabras fáciles. Yo le digo, no, que repita, yo le digo, repite conmigo, no tengo miedo. Dios está conmigo. Y siempre he repetido eso con él, siempre he repetido eso con él. Entonces, cuando vienen las situaciones, le digo esta promesa. Y he visto esta y otras promesas más que está tratado de hacer que él se las memorice, como esas promesas están cambiando su vida, su forma de actuar y su forma de las emociones que mi hijo tenía de miedo, de temor, de vergüenza, de timidez han cambiado simplemente repitiendo unas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios tienen poder. Y fíjense, así como los hábitos, que yo sé que ustedes saben, que los hábitos se forman por la repetición. Hemos repetido tanto ciertas acciones que se convierten en hábitos automáticos. De manera neuronal, la formación de hábitos que ocurren en la ruta nerviosa de las neuronas en el cerebro, así también se forman los pensamientos. Y aquí yo tengo en la imagen cómo hay una neurona conectada enviándome mensajes por su colita, para hacerlo sencillo, el axón, a otras neuronas. Y ustedes notan que hay muchos puntitos, muchos punticos al momento de conectar un axón con otro. Muchos puntitos. Esos puntitos los llaman botones terminales. Dice que un botón, puedes continuar, es como una mini batería que le da fuerza a un impulso. O sea, mientras más yo repito una acción, mi neurona, que es la que sostiene la ruta, que tiene la información para realizar este hábito, esta acción, se conecta con otra. Y mientras más yo lo repito, más botones terminales, más baterías, más fuerzas va a tener ese mensaje para producir ese impulso, para enviar ese impulso. ¿Qué sucede? Que la repetición, puedes continuar, frecuente de un mismo pensamiento o de un mismo sentimiento o de una misma acción, una conducta, va a crear cada vez un surco nervioso más profundo. O sea, en el cerebro, así como en un parque, hay caminos, hay senderos que están despejados porque siempre se camina por el mismo lugar. A estos senderos que no son con cemento, sino son de tierra, siempre tienen tierra y no crece la grama, no crece la hierba, porque siempre caminamos por el mismo lugar y cada vez ese senderito se hace más profundo. Así sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro. Si repites un pensamiento, si puedes continuar, si repites un pensamiento o algo que dices mucho, mucho siempre, esto va a darle más impulso a esa conexión en la mente y va a formar el pensamiento o el hábito automático. ¿A dónde voy? A que automáticamente nosotros estamos diciendo palabras ante las pruebas que son automáticas. Palabras como, ay Dios mío, ahora yo no sé qué hacer y esto no tiene salida y tenemos esta sensación de angustia ante un momento de dificultad, porque hay un surco neuronal, hay un camino que ha creado mi cerebro con conexiones muy profundas que habitualmente respondemos de la misma manera. Los que responden en una circunstancia con ansiedad, otros con temor, otros con preocupación, otros que se bloquean totalmente y no saben tomar decisiones. Todo esto sucede porque tenemos profundizada una forma, una identidad que me lleva a pensar, a decir o hacer algo de una manera. Que yo quiero lograr con las promesas de Dios, que estas conexiones cambien. Y de tanto yo repetir y meditar una promesa, esto entonces forme parte de mi carácter y ya cuando venga la prueba yo responda en forma diferente. Y me conecto ahora con el tema de salud que hablaba la hermana, con las recomendaciones, para que químicamente
mi cerebro pueda tener, segregar sustancias químicas. Ella hablaba de melatonina y de serotonina. Pues aquí yo hablo de una sustancia que segrega nuestro cuerpo para ayudarnos a tener impulsos de abstenernos a pensar o a actuar de una manera. Ven un semáforo que está en color rojo y dice, estos son botones que segregan GABA. Mientras mejor me alimento, mientras más ejercicios hago, entonces mi cerebro va a tener suficiente líquido, sustancia química llamada GABA, que me va a ayudar a tener el dominio propio de, 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 de eliminar y de detener el recorrido que yo tengo por un surco que me lleva a la preocupación, a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, al temor, y detengo eso. Si me alimento bien, si hago ejercicio, si cumplo con los remedios naturales, entonces mi cuerpo va a estar más preparado para que mi cerebro, mi mente, cuando necesite apoderarse, por así decirlo, de una promesa de Dios, entonces esta secreción de este químico me va a ayudar a tener la fortaleza de romper con esos hábitos y de crear nuevos hábitos, de crear nuevos caminos. Puedes continuar. Entonces, la mente, continúa, la mente se está alimentando de algo siempre, siempre. Y cuando viene la prueba, tu mente va a estallar, va a decir y a hacer lo que tiene de alimento. Por eso la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de verdad. Porque si vemos muchas noticias, nuestro sistema nervioso que va a estar siempre alterado, porque las noticias normalmente no son de esperanza, sino de todos los acontecimientos a nivel mundial que son horribles de lo que está pasando, cómo el mundo está convulsionando porque Cristo viene pronto, pero no nos dejan al final una promesa de confiar, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Un noticiero no dice eso al final. Entonces yo alimento mi mente de lo que veo en las noticias de preocupación o del amigo que siempre tiene pesimismo. Así que mi oferta esta tarde es que cambies tu fuente de alimentación para tu mente, que sea una fuente de verdad, que escojas pensar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, escoge pensar en ella. Am, esas leyes de la mente pueden hacerle un capture a su pantalla ahora y luego meditar en ellas. Están en el espíritu de profecía. Aquí las resumo acá, porque quiero dejarle un ejercicio práctico esta tarde para todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero piensen en esto que dejé acá. ¿Qué son las promesas de Dios? Puedes continuar, porque en ellas quiero que ustedes mediten de ahora en adelante. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo nos da un hermoso consejo y él nos dice, Filipenses 4:8. Si hay alguien que tiene su Biblia, puede buscarlo y compartirlo, abre su micrófono y me acompaña y lee Filipenses 4:8. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Me están escuchando, verdad? Oh, yo puedo leerlo. Vale, muchas gracias, hermana. Ujú. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos. Amén, muchas gracias. Su versión dice, en esto ejercitaos. Mi versión dice, en esto pensad, en esto pensad, en todo lo que es verdadero. Y haga un análisis, todo lo que usted piensa durante el día. Los sábados, gracias a Dios, tenemos como un ambiente aparte, pero la semana, pienso en todo lo verdadero, pienso en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en cosas que tengan virtud, cosas que sean dignas de alabanza. En esto es lo que se ocupa mi mente. Estamos pensando en esto todo el tiempo. Pues las promesas de Dios, todas las promesas en la palabra de Dios tienen un poquito de cada una de estas cosas que dice el apóstol Pablo.
Son estos pensamientos lo que nosotros debemos hacer, que nuestra mente invada esos pensamientos, tenga una invasión de esas promesas para que salgan naturalmente en palabras y acciones cuando estemos en medio de las pruebas. Y lo bueno de las promesas de Dios es que son palabra de Dios. Mire, no es lo mismo yo decir lo voy a lograr a ir a la palabra de Dios y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a lograr cuando yo creo y pienso en positivo, como dice la psicología positiva, y digo, si yo puedo, yo lo voy a lograr, yo tengo que ser fuerte. Todo eso son palabras humanistas, son humanas, no tienen poder en sí mismo. Pero si yo voy a la palabra de Dios que fue inspirada por Dios y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y medito en estas palabras, son diferentes porque son palabras creadoras. Dice esta cita, dice acá, no son nuestras palabras frente al espejo las que tienen poder, eso lo agregué yo, sino la palabra de Dios. Salmos 33, 6 y 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Su palabra dijo, sea la luz y fue la luz. Su palabra dijo, y salga el sol. Y su palabra dijo, vamos a hacer al hombre y claro, lo hizo con sus manos, pero su palabra, el aliento que salía de él, tenía el poder para hacer todo lo que él hizo. Esa palabra, porque él habló y fue hecho, él mandó y existió. Las palabras de Dios tienen el poder de hacer lo que dicen que hará. Entonces, usted necesita, usted quiere que se cumplan las promesas de Dios en su vida. Usted quiere que ante una dificultad Dios le dé respuesta, que usted salga victorioso, pues busque las promesas de Dios. Pídale al Señor que le dé una promesa y hágala viva. O sea, medite en ella día y noche, porque dice también que las palabras del Señor no vuelven a Él vacía. Son palabras que tienen poder, son palabras que tienen poder. ¿Podemos continuar? Así que estas son también otras citas que nos pueden inspirar, pueden hacer el capture ahora, la captura a la pantalla, que nos pueden inspirar a creer que las promesas de Dios tienen poder, porque el mismo poder que Cristo ejerció cuando él andaba entre los hombres se encuentra también en su palabra. Ese poder que le dijo al ciego o al paralítico, levántate, es el mismo poder que a través de las promesas que ha dejado en la Biblia, entonces pueden ejercer esa influencia en nuestra mente y en nuestras vidas para que pueda crearse lo que nosotros necesitamos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que el método, al igual que el de formar hábitos, el de repetir, repetir y repetir, también el método para nosotros crear en nuestra mente nuevos pensamientos es repetir, hablar continuamente, tener recordatorios. Y ahí pregunto, además de fotografías de la familia que nos recuerdan constantemente, el nieto, el primo, el hermano, el padre, ¿tenemos promesas de la Biblia en las paredes de nuestra casa? ¿Tenemos promesas de la Biblia bordadas o en punto de cruz o impresas en hojitas en el espejo de mi peinador en la habitación o en la nevera que siempre abro constantemente? ¿O tengo promesas en el espejo de la habitación, del baño? Donde quiera, recordatorios. Y no solo esto, compartirlos, verlos, escribirlos. Un cuaderno, un notebook especial solamente para escribir las promesas del Señor, porque esta es la idea, repetirlas tanto que lleguen de manera automática en medio de las crisis. Así que para terminar, yo les voy a dejar una pequeña tarea. Es un plan y es un plan que yo lo hizo un grupo que estuvimos haciendo unas prácticas, un retiro espiritual. Hice unas prácticas para ayudar a una persona, a acompañarla con psicología bíblica. Hicimos este plan de 28 días. Esa persona tenía culpa porque ella sentía que había malcriado a sus hijas, que no había dado
no les había enseñado lo que debió enseñarles y habían consecuencias en la vida de sus hijas y tenía mucha culpa. Esta señora también vivió abuso sexual y tenía síntomas de estrés postraumático, o sea, el abuso sexual, todavía había imágenes en su mente que le ocasionaban estrés, mucha ansiedad, mucho miedo, mucho dolor, mucho quebranto. Y hacer este plan de 28 días con promesas de la Biblia que Dios le dio a esa persona, en su caso específico, le permitió a ella durante ese periodo de tiempo, claro, con la intención del corazón de conectar con Cristo, re- reformar sus pensamientos. Y yo lo tengo por testimonio, porque hasta en mi hijo de 4 años he visto cómo su conducta ha cambiado por hacer este plan con él. Así que adáptelo a la edad y haga este plan. Lo primero es, usted tiene que estar en paz con Dios y con los demás. Sea honesto con el Señor, vaya a Dios a Dios en oración, busque su voluntad en su palabra, trate de vivir la palabra a la luz de su conciencia y pídale a Dios en oración que le muestre sobre qué va a reclamar sus promesas. O sea, yo no voy a orar sobre lo que yo quiera. Estos versículos de Salmo 139 nos dicen en los últimos versículos, quien escudriña el corazón es Jesús, es Dios. Así que en oración usted le va a pedir al Señor, Padre, escudriñame, porque quizás para ti tu petición fue la que presentaste hoy en la sección de oración, pero quizás lo que Dios quiere es darte otra cosa. Quizás es una cualidad de Gálatas, un don, un fruto del Espíritu. Quizás es eso lo que Dios quiere darte. No es la sanidad física, es más la sanidad espiritual. Así que vaya a Dios en oración, meditando en esto, y pídale a Él y tomes esos minutos de pensar, de conectar con el Señor y decirle, ¿cuál es la promesa que tú tienes para mí? Y sobre qué tema tú quieres que oremos, que hablemos durante estos 28 días. Y yo espero y confío, porque voy a orar para que así sea, que Dios le susurre la promesa. A mí, por ejemplo, me dio una hermosa en Génesis. Me dijo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Así que yo medité en esta promesa y una vez la identifiqué, la promesa, o dos de tres versículos, voy a buscarlas, las tres promesas, y puedes cambiar de diapositiva, a escribirlas en hojas grandes, puede ser en cartulina grande, las voy a imprimir, lo que usted tenga a la mano, una obra de arte con estas promesas y la voy a colocar en lugares donde yo las pueda ver. Entonces, la tarea es que usted durante 3 veces al día va a repetir estas promesas, 10 a 15 minutos, la mañana, al mediodía y antes de dormir. Pero no es una fórmula, no es que si yo no lo hago 3 veces al día, esto no es un mantra, esto no se trata de eso. Esto, y porque he conocido personas que lo han hecho ni siquiera 28 días, ni siquiera 3 veces al día y han sentido un cambio en su mente. Pero la intención es conectar lo más que puedas con el Señor, 3 veces al día. La ciencia nos dice que los 10 a 12 a 15 minutos es importante, porque para que una información quede a largo plazo en mi mente, debo de meditar y repasar en ella durante este tiempo. Así que es importante que usted haga eso durante ese tiempo. Escríbala, dígala en voz alta, repítala, véale en el cuadro y cada vez que usted hace eso, eso va a estar repasándose en su mente, ya creando un surco, botoncitos terminales, mini baterías, más fuerzas y más impulso en su mente para cambiar un pensamiento o para cambiar un hábito malsano. Así que usted va a meditar durante 15 minutos 3 veces al día. ¿Y qué va a hacer en la meditación? Profundizar, reflexionar en esos versículos. Ahí tienen cada uno de los consejos que puede hacer. Eso usted lo va a hacer, puedes pasar por 7 días, por 7 días. Los siguientes 7 días, que es una semana después, la segunda semana, además de hacer esto, usted va a hacer agradecimientos. En el acrónimo que le di de la victoria, la A de la es la ley del agradecimiento, de la gratitud. Es una ley de salud mental. Hay sanidad física
y hay sanidad mental para una persona agradecida. Así que durante estos 28 días de promesas, además de meditar, usted cada vez en esos 15 minutos va a escribir una o tres cosas por las cuales usted está agradecido. Si son personas, usted no se va a quedar con eso. Usted va a decirle al esposo, al hijo, al vecino, al hermano de la iglesia, al pastor, usted le va a decir gracias. Le va a mandar una cartita, le va a hacer un regalo, lo va a visitar, le va a regalar una fruta, el guineo para que haga el té que dijo la hermana. Haga algo por esa persona y dele gracias durante 7 días, que es la segunda semana, además de meditar en la promesa. En la tercera semana, los siguientes 7 días, usted va a hacer lo mismo, lo que ya dijimos, meditar en la promesa, luego ser agradecido y luego entonces usted va a cantar, pero no cualquier himno. Busque un himno que tenga las palabras de las promesas que usted está meditando. Si es todo lo puedo en Cristo, busque el himno que diga eso. Dígale, Señor, ¿cuál es el canto que va a transformar mi mente? Y dígale, Padre, en oración, dime qué canción, qué himno del himnario, qué himno que canta alguna persona, algún cantante, debo escuchar. Y escuche ese himno y cántelo toda esa semana. Y por último, para terminar los 28 días, las últimas semanas, usted va, además de las promesas, además de agradecer y de cantar, usted va a usar la ley del altruismo. Ah, la ley del canto también es una ley de salud mental, por eso la incluimos aquí. Entonces, la ley del altruismo es la otra. La ley del altruismo se trata en hacer un favor, en ir a ayudar a otro, en servir a otro, porque cuando yo hago eso, dejo de centrarme en mí mismo y estoy centrándome en otra persona. Puedes pasarla, la siguiente diapositiva, y ahí tienen el cuadro completo con todos los textos bíblicos que nos van a ayudar a entender por qué yo voy a hacer eso durante esa semana. Proverbios me dice que ligue en mis dedos los mandamientos de Dios, que lo escriba en la tabla de mi corazón. Y para que yo pueda escribir algo en la tabla de mi corazón, en mi mente, yo debo de repetirlo, como la clase, que uno la repite y la repite y la repite. Pues así mismo voy a repetirlo. También me dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso debo ser agradecido y aún en medio de la prueba y agradecer por lo que me pasó, porque eso me va a ayudar a tener paz, a confiar en Dios, a crecer, a desarrollar mi fe. Luego me dice en la semana 3, Efesios 5:19, que hablemos entre nosotros con qué, con salmos y himnos. Así que yo voy a alabar a Dios esa semana, yo voy a cantar, todo lo voy a responder con un cántico. Y por último, Isaías, que es el verdadero ayuno, me dice entonces, no es que partas tu pan con el hambriento el ayuno, no es que ayudemos a los demás. Y cuando hacemos esto, ayudamos a los demás, nos damos cuenta que el poder de Dios es tan grande que cuando me está ayudando a mí y a los demás a través de mí, yo cambio y el otro también es transformado. Así que mis hermanos, yo espero que este corto devocional con mucha información, pero que realmente de todo corazón es para que ustedes, porque es una herramienta espiritual, así como la oración, así como el canto, así como predicar, confiar en las promesas de Dios es una herramienta de salud mental y de salud física. No sé lo que estás viviendo, pero hay una promesa de Dios para ti en este momento que tú estás pasando por esa situación. Tírate de rodilla, arrodíllate y pídele a Dios que esa promesa que está ahí, que estuvo ahí pensando en ti desde que se escribió, que te la dé. Y entonces que puedas meditar tanto en ella, que se haga parte de tu vida, de tu mente, de tu conversación. Y yo espero que después me llamen los del grupo, me manden mensajes a través de Perla y que puedan decirme o a través de Karen, logré cambiar un pensamiento negativo. Tenía ansiedad, tenía tristeza, tenía preocupación y a través de estos 28 días Dios transformó mi mente. Y gloria a Dios que eso pase, mis hermanos, porque Cristo viene a buscarse a sí mismo en nosotros. Y lo único que va a hacer y a lograr que Cristo se encuentre en mí es la palabra de Dios que nos santifica. Así que sí, son 28 días de sanación, no solamente de la mente, sino del cuerpo
y del Espíritu. Así que agradecida de Dios por compartir esto con usted y quiero orar para que primero Dios les dé la voluntad de poder empezar los 28 días y terminarlos también. Tengamos una oración. Espíritu Santo, Dios Padre, nuestro querido amigo Jesús, mil gracias por tener este encuentro con nosotros esta tarde, por darnos esta herramienta práctica en la que podemos meditar en tu palabra y ella puede hacernos crecer en fe. Bendice todo este grupo pequeño, toda la hermandad, todo este grupo de estos hermanos y permite que cada uno en su situación pueda recibir poder de lo alto. Que la promesa que tú tienes para él, para ella, esta tarde tú puedas hacerle llegar, susurrar esa promesa a su corazón y a su mente y que durante 28 días ellos la repitan tanto que se haga parte de su vida y que de ahora en adelante, ante cualquier circunstancia y problema, nosotros podamos ejercitar la fe y que salgan palabras, himnos de agradecimiento, porque tú estás cambiando nuestra mente y ya no tenemos miedo, porque tú estás con nosotros. Ya no hay tristeza, ahora lo que hay es gozo, hay amor, hay mansedumbre, hay dominio propio. Gracias por todos estos dones, gracias por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.